Y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame cerca, quiero estar. Y nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Pueden cantar esto conmigo, dile. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades esta es mi oración ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara a cara. Oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile: prepárame, Señor, para ser
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón te adorará, te alabará. Cuán grande es Él, mi Dios, mi Salvador, mi sanador. Cuán grande es cuán grande es Doy un chance para que puedan buscarlo. Es el Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Miren, a Cristo le siguió gente que venía de trasfondos muy distintos. Por ejemplo, gran parte de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo eran pescadores. Sin embargo, yo infiero que quizás con un pescador tú no te sientas tan identificado. Habían otros que seguían a Cristo que eran maestros de la ley. Eran personas que habían dedicado gran parte de su vida a leer, a estudiar, a profundizar en los documentos antiguos. Sin embargo, yo infiero que quizás en un maestro de la ley tú no te sientas tan identificado. De todos los discípulos de Cristo, Mateo, yo infiero que es aquel que produce en nosotros la mayor empatía. Mateo no solamente se parece a un hombre contemporáneo, sino que en su vida anterior, antes de venir a Cristo, era el tipo de hombre contemporáneo al cual todavía en nuestro tiempo la gente aspira a llegar a ser. Este Mateo, que no era un pescador ni era un maestro de la ley, era un hombre recaudador de impuestos que se infiere fuera un hombre rico, fuera un hombre poderoso y fuera un hombre muy bien relacionado. No quisiera despertar en ustedes la carnalidad, pero yo infiero que un recaudador de impuestos quizás nos entusiasme en lo natural más que un pescador. Sin embargo, tomo este texto para mostrar
Que cuando el Señor sale a buscar, cuando el Señor sale a llamar, no importa cuál sea tu objeción, no importa cuál sea tu oficio, y con toda la seguridad tampoco importa cuál sea tu perfil, pero cuando el Señor dice sígueme, en ese sígueme sucede un asunto que es muy poderoso. Que no solamente hizo que los pescadores dejaran las redes y le siguieran, sino que también produjo que los recaudadores de impuestos como Mateo, al escuchar la expresión, tuvieran en ellos una fuerza, una capacidad, un entendimiento, un poder que sigue siendo para nosotros una gran incertidumbre, un asunto que no podemos explicar, pero que con toda seguridad nos sobrecoge. Les leo algo a modo de introducción. Estaré leyendo Mateo 9, del 9 al 13, pero antes de leerlo les diré que todos los llamamientos del Señor son diferentes e impresionantes en algún sentido, y que todos ellos también dan la gloria a su precioso nombre. Pero algunos de estos llamamientos, como el llamamiento de Mateo, son aún más contundentes que cualquiera de los llamamientos anteriores. Al ser un publicano, recaudador de impuestos en nombre de Roma, él había llegado a ocupar una posición de tanto poder y remuneración y a un costo económico y moral tan grande que pensar en dejar atrás el banco de los tributos era humanamente imposible. Me gustan estas imposibilidades, porque en estas aparentes imposibilidades es que se ve más glorioso y contundente el evangelio. Me gustan los casos como el caso de Mateo, porque en lo humano aquí no hay posibilidades algunas, pero podemos establecer que si alguien ha seguido o va a seguir a nuestro Señor Jesucristo, no lo hará porque tenga inteligencia, capacidad o ni siquiera interés, lo hará porque será llamado por nuestro Señor Jesucristo. Dice así el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahí como que me falta información. Como muy directo. Recuerden que estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, o sea que la persona que está dando testimonio es la misma persona que vivió el testimonio. No estamos leyendo en otro evangelio, no estamos dando un testimonio de segunda mano, estamos diciendo que Mateo te va a decir a ti y me va a decir a mí qué fue lo que sucedió cuando el Señor le llamó. Y cuando él describió su testimonio, lo describió de la manera siguiente: y se levantó y le siguió. Falta información. ¿Dónde están las preguntas intermedias? ¿Dónde está la discusión? De hecho, esta historia como que no tiene mucho entusiasmo, no hay mucha tensión. Parece muy natural. Hermano querido, yo he llegado al convencimiento a través de este texto que quizás ni siquiera Mateo podría decirte a ti y podría decirme a mí qué fue lo que sucedió en su corazón cuando escuchó la voz del Señor que le dijo: sígueme. Y lo mismo yo creo que puede testificar cada verdadero creyente. Nosotros todos podemos decir que el Señor nos ha llamado, pero lo que sucedió en nuestro corazón, lo que sucedió en nuestra mente, lo que sucedió en nuestra capacidad antigua para que podamos responder con contundencia al llamamiento del Señor, sigue siendo un gran misterio. Yo sé que el Señor salva, yo sé que el Señor llama, yo sé que cuando el Señor lo hace sucede en nosotros una capacidad, un entendimiento, un deseo que anteriormente no estaba, pero al igual que Mateo yo no puedo explicarlo. Sabemos que sucede. Sabemos que cuando sucede tenemos capacidad para levantarnos. Sabemos que cuando sucede tenemos la capacidad para seguirle. Pero una de las cosas más hermosas del evangelio es que esto sigue siendo un misterio. ¿De qué manera puntual el Señor nos pasa de muerte a vida? No lo sabemos. Lo que sabemos es que aquí estamos. Yo sospecho que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que está esperando que seguir a Cristo sea siempre una película de acción, o por lo menos de intriga, pero que sea una película. A veces seguir a Cristo se presenta en maneras que son muy sencillas, pero en esas maneras que son tan sencillas, de hecho, está el dramatismo del evangelio.
Nuestro Dios se muestra poderoso, haciendo que sus actos más grandes parezcan actos muy naturales, haciendo que un simple sígueme produzca en nosotros toda la potencia del mundo. Y es glorioso el llamamiento del Señor, porque de hecho lo humano no impresiona, pero lo espiritual a todos nosotros nos deja absortos. Mientras estudiaba este texto, estaba tratando de recordar mi propio llamamiento. No tengo mucha información que compartir. Recuerdo que en alguna temporada de mi vida emergió en mí un deseo por el Señor que anteriormente no estaba. Recuerdo que en alguna temporada de mi vida lo que era para mí un castigo, asuntos como estar en medio del pueblo del Señor, comenzó a ser agradable. Recuerdo que en una temporada de mi vida asuntos que me eran extraños, como un deseo de leer la Biblia, llegaron para mí no solamente a ser asuntos naturales, sino que llegaron a ser asuntos deseables. Por su sencillez fue tan dramático que yo no puedo explicarlo, pero yo sé que en mí se levantó un poder, una fuerza que anteriormente yo no la tenía. Quizás, al igual que tú, yo estuve visitando una iglesia en los primeros años de mi vida, pero yo puedo testificar que aquí hay uno que no sentía nada. Y al mismo tiempo puedo testificar que en otra temporada aquí hay uno que lo siente todo. Y en el mismo corazón que anteriormente no había deseo por Dios, en ese mismo corazón al mismo tiempo había una pasión por el Señor, que por lo nuevo que era en mí yo puedo testificar que era una pasión sobrenatural. En mi elemento humano yo no era alguien apasionado, pero cuando yo vine al Señor en mí se despertó un entusiasmo que yo puedo reconocer que era un entusiasmo nuevo. En lo particular yo no recuerdo el día en que eso sucedió, pero yo recuerdo una temporada en mi vida donde en mi corazón hubieron señales nuevas y donde en mí hubo una capacidad renovada que anteriormente no estaba. Yo puedo testificar como Mateo que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Quiero abundar un poco más en cuál era el perfil de Mateo. Un recaudador de impuestos, era una persona que iba a Roma y quizás tenía el capital relacional para hablar con alguien de autoridad y decirle: yo vivo en la provincia de Judea, y si ustedes me dan una concesión de impuestos, yo puedo pagar 400 denarios y yo estimo que podría recaudar 600. Y se le daba una concesión para recaudar impuestos en nombre de Roma para la provincia donde él pusiera el banco de los tributos públicos. Este lugar donde estaba sentado Mateo era un lugar estratégico porque por allí pasaban muchos pescadores y a través de estos pescadores ellos podrían recuperar aquel impuesto que habían pagado por adelantado y ahora tenían el derecho de recaudar en nombre de Roma. El valor económico de su posición representaba un gran impedimento para que esta persona viniera a Cristo. Su impedimento, podemos decir que no solamente era un asunto económico, también era un asunto de prestigio. En toda sociedad uno preferiría estar del lado de los poderosos. Mateo era una persona que estaba del lado de los poderosos. ¿Qué era lo que le esperaba a Mateo cuando respondiera a la palabra sígueme? Como él estaba entre los judíos y era un judío, podemos inferir que Mateo entendió cuando el Señor le dijera sígueme. Sígueme era la expresión que utilizaban los maestros cuando querían invitar a alguien a que se convirtiera en un discípulo. No quiero con esto despejar el asunto aquel de que fue un asunto poderoso que operó en él que hizo que se levantara. Lo que quiero es que explicar que Mateo sabía a qué lo estaban llamando. Imagínate que tú vayas a aplicar a una universidad y solicites una beca y te llega una carta donde te dicen que has sido aceptado en esa universidad. Tú lo celebras porque sabes lo que eso significa. Imagínate que un maestro pasara cerca tuyo y te dijera sígueme. Cuando tú respondes a ese llamado, tú sabías a qué estabas respondiendo. De hecho, cada vez que hubo un sígueme en el Nuevo Testamento, inmediatamente después aparece el Señor en la casa de alguien, porque el llamado a seguir no era solamente un llamado intelectual, era un llamado de vida. Habían personas, entre las cuales con toda seguridad no estaba Mateo, que se habían preparado desde los 7 años de su vida y hasta la juventud, esperando que un maestro le dijera sígueme.
Sin embargo, las personas en el mundo antiguo que escuchaban esta expresión de un maestro eran muy pocas. Era similar a las personas que podrían ir en nuestros días a una gran universidad. Como funcionaba el mundo judío es que los niños desde la temprana edad eran formados en las sinagogas. Y cuando ellos crecían, iba el rabino y hablaba con su papá y le decía: yo he conocido a su hijo y veo que tiene actitudes para convertirse en un maestro. Yo le voy a pedir que permita que él viva ahora conmigo para yo formarle y que eventualmente él también llegue a ser un maestro. Yo quiero que él sea mi discípulo. Si las personas no tenían actitudes para esto, entonces se dedicaban a otro oficio, a la pesca, a la recaudación de impuestos, a la carpintería o a alguna otra área. Mateo en su juventud no fue llamado por ningún maestro. Y en este momento de la vida no solamente aparece como un judío que no fue seleccionado en la primera etapa, sino un judío que se ha corrompido a un punto tal que termina siendo un recaudador de impuestos, un asunto aborrecible para su religión. Y cuando está sentado en el lugar donde uno no esperaría ser reclutado por un maestro, porque los tributarios, los recaudadores de impuestos eran mal tenidos por los judíos, entonces en el banco de los tributos públicos se acerca de Jesús y le dice la expresión que quizás en alguna otra temporada de su vida él deseó escuchar, pero no escuchó. Y ahora el Señor le dice a Mateo: sígueme. Lo que quiero clarificar es que los discípulos de Cristo que escucharon la expresión, dado su contexto judío, sabían lo que significaba la expresión sígueme. Significaba: entra conmigo en una relación especial de discipulado, vive conmigo, invierte muchos años de tu vida y a través de mi ejemplo, de mi testimonio y de mi enseñanza, eventualmente llegarás a ser un maestro. El Señor está invitando a Mateo en este momento a que cambie de oficio. Y yo estoy seguro que nadie cambia de oficio de un día para el otro. Más cuando el oficio que había asumido Mateo era un oficio difícil. Para llegar a ser un recaudador de impuestos había que tirarse a su familia en contra. Con toda seguridad la familia de un judío no quería tener un hijo tributario. Con toda seguridad los amigos piadosos, entre paréntesis, de Mateo le habían rechazado a causa de su oficio. Y ahora viene el maestro que nosotros entendemos que es el único perfecto y que entiende todas las cosas y le invita a ser un discípulo. Él se para y le sigue. Lo que puedo decir al respecto de todas estas cosas es lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 20, que más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que si acaso nosotros estamos diciendo en este campamento que podemos llegar a seguir a Cristo, no seguiremos a Cristo porque tengamos en este momento el mejor de los oficios, la mejor de las disposiciones o la mejor de las capacidades. Si acaso hay alguien aquí hoy que pueda seguir a Cristo, va a seguir a Cristo porque también escuchó en su corazón lo mismo que escuchó Mateo y que escucharon todos los discípulos del Señor y que escuchó cualquier persona que esté aquí hoy congregada y que está siguiendo a Jesús. No es un asunto de que se pronostica, no es un asunto de que tengamos la capacidad. Es que el llamado del Señor es un asunto irresistible, es un asunto que nos sobrecoge y que prevalece contra todo pronóstico. Esto se opone a lo que algunas personas han pensado que es seguir a Cristo. Algunas personas han pensado que este es un asunto premeditado. Hay gente que dice: el 2020 va a ser mi año. En este año va a ser el año en que yo siga a Jesucristo. Yo te puedo decir, el sígueme, tú no te lo puedes decir a ti mismo. De hecho, una de las impotencias que he visto yo en mi ministerio pastoral son personas que con sus labios dicen sinceramente que quieren seguir a Cristo, pero es evidente que aún no han escuchado ese sígueme, porque aunque ellos desearían con sus labios hacerlo, es evidente que no tienen la capacidad, es evidente que no tienen el entendimiento. Es evidente que no es una decisión que permanece. Uno no sigue a Cristo porque uno puede hacerlo por sus propios medios. Uno sigue a Cristo como respuesta a un llamado que ha venido de Él y no de nosotros mismos. Quiero explicar que no es un asunto premeditado. Quiero explicar que no es esto un logro de tu entendimiento. Hay gente que piensa que si entiende un poco más las Escrituras puede llegar a ser un discípulo de Cristo. Yo he visto personas que han sido muy diligentes en leer la Biblia y mientras más la leen, menos ven a Cristo. Esto no es un logro intelectual. De hecho, porque tenemos mucha información, tú no estás más cerca de llegar a ser un discípulo de Cristo.
Y asimismo nos avergüenza el ver que hay personas que tienen la mitad de la información que tienen otros y con una información muy precaria toman una decisión muy firme. ¿Por qué sucede esto? Que hay gente que son luminarias de este tiempo, que son muy letrados y todavía no han visto a Cristo, y hay otros que son parte del común del pueblo y ya han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Es que el sígueme no depende de tus capacidades intelectuales. Y del mismo modo podemos decir que este no es un proyecto, no es algo que nosotros podemos prever en cada una de las etapas. ¿Qué es lo que dice Romanos 3 del 10 al 18? Que no hay justo, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que a una se hicieron inútiles. Seguir a Cristo no es algo que comienza en nosotros, es algo que comienza en Cristo. Y si acaso aquí hay un discípulo de Cristo, hay alguien que está escuchando la voz de Él, con toda seguridad podemos decir nosotros que esa persona no tenía antes la capacidad y por la misericordia del Señor ahora lo tiene. Me moveré un poco, hermano, pero quiero detenerme en Romanos 3. Dice que no hay justo. Y si no hay justo, no es por la superioridad moral que somos aptos para recibir el llamado del Señor. Dice Romanos 3 que no hay quien entienda. Y si no hay quien entienda, no es por persuasión intelectual que alguien va a llegar al Señor. Dice Romanos capítulo 3 que no hay quien busque a Dios. He escuchado hermanos míos que dicen: sí, yo siempre he estado muy interesado en los asuntos espirituales. La gente que está muy interesada en los asuntos espirituales no llega a ser cristiana. Hay otros que dicen: yo siempre tuve intereses intelectuales. La gente que tiene intereses intelectuales por sus propios medios no llega a ser cristiana, llegan a ser filósofos. Hay otros que me dicen: yo vengo de buena familia y yo siempre me he tratado de mantener en lo correcto. La superioridad moral no termina en el evangelio, lo que termina es en fariseísmo. Dice que todos se desviaron y nosotros decimos que nadie por sus propios medios puede caminar el camino estrecho, que no hay quien haga lo bueno, que cualquier cosa que nosotros hicimos antes de estar en Cristo puede ser considerado como trapo de inmundicia. Alguien me dirá: pastor, lo que pasa es que yo soy la excepción a la regla. Pero yo me encuentro de frente con Romanos capítulo 3 que me dicen que no hay ni siquiera uno. Hermano, esto debería hacer que todo verdadero creyente valore un poco más su salvación. De hecho, la salvación es de las cosas en la vida que ninguno de nosotros pudo haberlo tenido por sus propios medios. La salvación es un asunto que viene del Señor. Por mucho que tú te afanes, por mucho que tú te muevas, no produces un sígueme que venga de Dios. Si tú me lo pides, yo te digo sígueme. El asunto es que no soy yo que te lo debo decir, es Él. Y el único que puede decir sígueme, a mí me impresiona que aquí haya gente que hayan escuchado eso. Y me impresiona aún más que no entiendan el alto valor que tiene el llamamiento del Señor. Si aquí hay un verdadero discípulo de Cristo, podemos decir que hay alguien que escuchó la cosa más impresionante que en esta tierra se puede escuchar. Y es un llamado a la salvación que viene directamente de Dios. ¿Qué produjo este llamado en Mateo? Lo mismo que producen todo discípulo de Cristo. ¿Cómo yo sé que el Señor me está llamando? Saben que este tipo de cosas genera cierta controversia, porque los seres humanos nos gusta movernos en asuntos que sean categóricos y muy objetivos. Yo quiero saber si el Señor me llamó o no me llamó. Yo quiero saber si esto es una emoción pasajera o quiero saber si es un llamado definitivo de Dios. A la luz del llamado de Mateo, me gustaría compartirles por lo menos 4 cosas que se hacen evidentes cuando el llamado viene del Señor. ¿Cómo yo sé que esto no es que me levanté hoy con el pie izquierdo y tengo una emoción distinta? ¿Cómo yo sé que esto viene de Dios? Hay partes de esto que no abundaré más porque prefiero verlo en la segunda sesión, pero por lo menos lo esbozaré. Cuando alguien ha escuchado ese sígueme, y ese sígueme no ha venido de un hombre, ese sígueme no ha venido de un interés superficial, sino que ese sígueme ha venido de Dios, en esa persona hay un sincero deseo de actuar.
Me recuerda el carcelero de Filipo cuando él dijo: señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? En cuanto a lo espiritual, nuestro hombre natural no está ni siquiera sentado, está tendido en el suelo, no tiene ningún deseo de actuar, porque tampoco tiene capacidad alguna para hacerlo. Pero cuando alguien ha sido llamado por el Señor, se despierta en él un interés que anteriormente no estaba. Por eso dice la Escritura que es el Señor que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces nosotros mismos no sabemos si tendremos la capacidad, pero podemos decir tenemos el deseo. Y lo que antes yo no deseaba, ahora comienzo a anhelarlo. De hecho, a veces el Señor nos da más deseo que capacidad. Y a medida que ese deseo toma curso, la capacidad va llegando. Pero en toda persona que ha escuchado un llamamiento, el llamamiento del Señor, podemos decir que en él hay un deseo de actuar. Primera cosa es esa. Si el Señor te está llamando, en ti hay un deseo nuevo. Oye, qué hermoso es recordar esa temporada de nuestras vidas cuando hubo un deseo renovado. Por favor, hermano, discípulo de Cristo, atesora esas cosas en tu corazón porque son cosas sobrenaturales. A la gente le encanta escuchar cosas sobrenaturales en nuestro corazón. Es ese deseo nuevo, raro. Lo que anteriormente no querías, ahora lo quieres. Segunda cosa que podemos decir que se hace evidente cuando hemos escuchado verdaderamente la voz del Señor. Hay una resolución a renunciar. Sin ningún tipo de dramatismo, sin ninguna vuelta larga, en ti hay una resolución. Y lo que anteriormente lo tenías como tu bien más preciado, en este momento tú puedes decir: yo dejo eso de lado porque he encontrado algo que es superior a todo esto. Me recuerda mucho la parábola de la perla del gran precio. Y me recuerda mucho la conversión de Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo. Decía Pablo que todo lo que era para él ganancia, lo ha llegado a tener como basura. En todo verdadero discípulo de Cristo, así como hay un deseo para actuar, hay una resolución para renunciar. Quiero animar a la iglesia en el siguiente sentido. Miren, cuando alguien ha sido llamado verdaderamente por el Señor, no hay que negociar demasiado. Hay gente que viene a Cristo y trae unos folders de concesiones, donde yo quiero decir: yo quiero seguir a Cristo, pero esto sí, aquello no. Este punto, el subpunto 3, pero el subpunto 4 no. De hecho, yo veo a veces a creyentes negociando la conversión con alguien. Hermano, la conversión no se negocia, esto se responde ya. Si yo tengo que sentarme contigo a hacer un negocio para que tú entregues tu vida a Cristo, pareciera que es conmigo que tú estás haciendo algo. Hermano, cuando el Señor llamó a los pescadores, dejaron los barcos llenos de pesas y le siguieron. Cuando el Señor llamó al recaudador de impuestos, el recaudador de impuestos dejó el banco, los tributos públicos y le siguió. Cuando el Señor llamó a Saulo, Saulo dejó su agenda y siguió a Cristo. Y alguien me dice: yo quiero seguir a Cristo, pero esta parte yo quiero que me lo expliquen bien, porque, hermano, hay una resolución en todo verdadero discípulo de Cristo. De hecho, la gente que está alrededor nuestro se debe asustar un poco. Dicen: esta persona se volvió loco, está haciendo cambios en su vida que son muy raros. Es que estoy siendo llamado desde arriba. Y eso que yo estoy escuchando, algo que es nuevo en mí, pero ha producido en mí un deseo, un interés, un vivo deseo. Y ha producido también una resolución a renunciar. Al mismo tiempo, clarifico: no significa que cuando uno viene a Cristo, uno renuncia en el primer momento a cada cosa. Lo que haya la decisión es renunciar a cada cosa que el Señor demande. Y alguien me dirá: ¿y cuáles son las cosas que el Señor demanda? En este momento yo sé algunas, hay otras que las sabré mañana, pero para todas las que vengan en este momento ya en mí hay tomado una resolución a renunciar a todo lo que haga falta por amor a mi Señor. Cristo en primer lugar y después cualquier otra cosa. He mencionado dos. Bueno, en Mateo, yo veo aquí que Mateo no hizo ni cierre de caja, hermano. Y que no, tráigame un contador que haga aquí, vamos a hacer un estado de resultado. A ver, me doy cuenta que aquí hay como una abierta imprudencia. Los contadores no actúan así. De hecho, por la personalidad de un contador, no sé si aquí hay financieros o contadores, son gente cuadrada. Son personas que no hacen concesiones. Son la gente que no hacen la cuenta con lápiz, sino con bolígrafo. Y ahora un contador ama los números a un punto tal que a él le molesta cuando los números quedan sueltos. Y yo digo: ¿qué pasa con este? Que se para y le sigue sin cuadrar la caja, sin hacer el cierre del día, sin hacer el depósito. Señor,
Deja que yo vaya a entierrar a mi padre. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mano, Mateo, que es un contador, ahora le vemos operando con una personalidad que es distinta. Hermoso es cuando nuestros relacionados dicen, yo te veo a ti operando con una personalidad que no es la tuya, porque podemos decir que la vida de Cristo se está manifestando en nosotros. Porque podemos decir que la nueva vida de Cristo comienza a emerger. Porque podemos decir que no es una imprudencia, que es un llamamiento. Porque podemos decir que nuestro viejo hombre no queríamos hacerlo, pero nuestro nuevo hombre está predispuesto a hacerlo. En todo verdadero llamamiento del Señor, un deseo de actuar, una resolución a renunciar. Anoten el tercero, una disposición a seguir. Y alguien me va a preguntar, pastor, ¿y para dónde? Para donde diga el Señor. Había una dinámica en seguir un maestro, es que tú no sabías dónde el maestro iba a comer, tú no sabías dónde el maestro iba a dormir, tú no sabías cuál era el pensum que el maestro te iba a dar. Tú lo que sabías es que tú querías algo que había en él, y tú lo querías en ti. Y donde quiera que él te lo fuera a dar, ya sea en los montes, ya sea en la ciudad, ya sea en el camino, ya sea en medio de una plantación, donde quiera que esté el maestro, estarías tú, porque hay una disposición a seguir a Cristo. Por favor, entiendan que seguir a Cristo, más que un asunto de información, es un asunto de actitud. Nosotros los occidentales tenemos problemas para entender el discipulado cristiano. Es que esto no nació en Occidente, nació en Oriente. Los occidentales no entendemos, y las iglesias occidentales tenemos graves problemas para presentar el discipulado cristiano, porque nuestro referente más cercano no es la relación maestro-discípulo, sino la relación profesor-alumno. Usted quizá tiene ya 20 años de escolaridad y todavía no ha tenido un solo maestro. Un profesor y un maestro no es la misma cosa. El profesor transmite información de manera transaccional en un paquete determinado en tiempo-espacio. El maestro transmite vida en un asunto que tú no sabes cuándo te va a llegar, pero tú quieres que te llegue. Jesús no era un profesor que daba clases en un aula, en un horario determinado. Jesús era un maestro que a la medida que usted le iba siguiendo, la vida de ese maestro se le transmitía a usted. De hecho, había una expresión entre los discípulos de los judíos que decían, llénate del polvo de tu rabino. ¿Qué significaba eso? Le decía un consejo de un discípulo a otro discípulo, llénate del polvo de tu rabino. ¿Qué lo quería decir? Camina tan cerca de él que el polvo que vaya levantando sus sandalias, tú estés tan cerca de tu maestro que su polvo te vaya llegando a ti. Llénate del polvo de tu rabino, camina tan cerca de él que hasta el polvo de sus sandalias a ti te afecte. Seguir a Cristo no es un asunto de recibir información de Cristo, es un asunto de una disposición a caminar por él, por donde quiera que Cristo esté caminando, aprender de él todo lo que él puede enseñarnos y recibir de él todo lo que él pueda darnos. Ahora tú le preguntas a un maestro, maestro, ¿qué es lo que usted va a dar hoy? Camina conmigo. A mí particularmente, yo me doy cuenta que he nacido de nuevo, entre una de las cosas, es que eso a mí me hace sentido. Porque si yo pensara en mi viejo hombre, mi mente colapsara. Yo genero cierto estrés cuando las cosas no están dadas. Pero en la vida cristiana las cosas no están dadas. Alguien me dice, pastor, yo escuché la voz del Señor, Él sígame. Fuerte y claro lo acabo de escuchar. ¿Qué es lo próximo? Yo le digo, yo no sé. Y ese yo no sé, a mi hombre natural, es como que usted le hubiese pasado un camión por encima. En mi viejo hombre, lidiar con la incertidumbre, las cosas que no están dadas, a mí me colapsa. A mí me gustan las cosas que tienen horario, en lo natural. Ahora yo he aprendido a seguir a Cristo en maneras que son imprevistas. Yo no sé en este año qué es lo que mi maestro me va a enseñar. Yo no sé en este año por dónde caminaré con él. Yo no sé qué pasará de mí y de él mañana. Lo que sé es que en mí hay una disposición a seguirle, que es la tercera cosa que se hace evidente. Lo primero, un deseo. Lo segundo, una resolución a renunciar. Lo tercero, una disposición a seguir. Hagamos las paces, hermano querido, en que el discípulo no tiene agenda, el maestro sí. Yo no sé qué será de tu vida mañana. Ahora yo espero que mañana tú estés caminando al lado del Señor, hacia donde el Señor quiera llevarte. Eso hace que un creyente
esté listo para operar todo terreno. Tú no sabes bien la ruta, tú no sabes cómo, tú no sabes cuándo, tú lo que sabes es que tú quieres estar con Él. En la abundancia o en la carencia, en el valle o en la montaña, en el mar, en una barca, en medio de una tormenta o caminando con el Señor en medio de un jardín, lo que sabemos es que queremos seguirle. Por favor, entienda que seguir a Cristo no es un asunto de información, es una actitud. Y he encontrado creyentes que después de 20 años de intentar seguir a Cristo han aprendido esto. No le quito mérito a nada de aquello, hermano. Pero la vida del discípulo no es un asunto de leer libros, no es un asunto de atender a conferencias, no es un asunto de ir a seminarios, nada de eso está malo. Es un asunto sobre todo de caminar tan cerca de Jesús que podamos llegar a parecernos a Él. De hecho, el tiempo en que eso aparece, eso no se mide. Tú dices, wow, ¿cuánto es que dura el programa? Son 4 años, Señor. En 4 años podemos tener algún avance. Más o menos, ¿cuándo nos graduamos? En la vida de maestro discípulo no hay graduación. Usted se gradúa cuando ya usted se parece a su maestro a un punto tal que usted puede replicar en otros discípulos de su mismo maestro. Pero esto no es algo que vamos a tirar para arriba. Nos graduamos y nos dan un certificado. No. Esto desespera al hombre natural, pero al mismo tiempo entusiasma al nuevo hombre. Lo que nos entusiasma es caminar al lado del Señor. He mencionado 3, el deseo, la resolución y la disposición a seguir. Termino mostrando una disposición a testificar, dice así el texto. Versículo 10. Después de ahí se levantó y le siguió. La escena cambia. Antes la escena era sentado en el banco de los tributos públicos. Ahora aparece Mateo sentado en otra mesa. Dice. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, no espera encontrar al maestro con sus discípulos en un aula, espera encontrarlo sentado en la mesa de una casa. El discipulado cristiano sucede en lo cotidiano. ¿Sabe? Una gran debilidad de nuestras iglesias en el tiempo presente, que operan en ciudades muy convulsas, es que no hay tanta experiencia para sentarnos en las mesas. Pero la vida del discípulo no sucede de púlpito a banca, la vida del discípulo sucede caminando con tu condiscípulo y tu maestro en medio de diferentes lugares. Dice aquí, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aguántenme aquí. Interesante en Mateo que en versículos muy cortos dice muchas cosas. Y en el versículo 10 hay varias cosas que yo encuentro. Lo primero que encuentro es que nos vemos la semana entrante, más o menos a esta hora, para que me dé la clase. No, tú te vas conmigo. Recuerden los pescadores cuando siguieron a Jesús, ¿qué fue lo que le preguntaron? Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde es que tú vives? Y fueron allá y se quedaron allá con él. Por favor entienda que usted con Cristo no tiene una transacción, usted tiene una relación. Es un asunto permanente. Si realmente escuchaste el sígueme, tú vas a vivir con él va a vivir contigo, él va a comer contigo y con tus condiscípulos. Es la parte en el versículo 10 que debe dar un poco de miedo. Porque si Cristo te da el sígueme a ti solamente, esto fuera maravilloso, pero él te lo dio a ti y también me lo dio a mí. Y si tú vas a seguir a Cristo, tú vas a tener que seguirle conmigo. Y si yo voy a seguir a Cristo, voy a tener que hacerlo contigo. Wow, yo que pensaba que era independiente. No son tutorías, son relaciones. Y un discípulo es discípulo en el contexto de otros condiscípulos. Wow, hermano, aquí hay que sacar chispa al discipulado cristiano. Yo me imagino a Mateo. ¿Y cuáles son los otros, Señor? Supe, aquí hay una universidad de España, una universidad de México. El Tecnológico de Monterrey tiene un centro, no sé si aún opera, pero tenía un centro de estudios superiores en la República Dominicana. Y quien coordinaba ese centro me dijo que la manera que funcionaba era la siguiente. Ellos lanzaban un programa para ejecutivos y publicaban el programa. Y los ejecutivos llamaban allá y le decían, fulana, ¿quién se inscribió? Y él le decía, bueno, se inscribió fulano de tal empresa. Y sí, inscríbeme. Antes de inscribirse, las personas querían saber quiénes iban a ser sus compañeros de clase. Wow, hermano, nadie en una iglesia elige eso. Tú caes y como que ahí abrieron la piñata y aquí estamos.
Yo me imagino a Mateo, un contador estirado. ¿Y quiénes son ellos, Señor? Esos son los otros. ¿Y él a qué se dedica? Oh, pescador. Ajá. Asústense que probablemente lo que están llegando eran las personas a las cuales Mateo le cobraba los tributos anteriormente. Mano, la iglesia es un arroz con mango complicado. Y son de las cosas que confirman que somos del Señor. Si alguien soporta la iglesia local, si alguien soporta a sus condiscípulos, yo puedo decir, esa persona no está aquí por una misión temporal, superficial. Esa persona realmente escuchó un sígueme del Señor. Mano, yo sé que escuché un sígueme porque todavía yo soporto a mis hermanos me soportan a mí. Quien no ha escuchado un sígueme del Señor no soporta tener condiscípulos. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí que la gente me dice, pastor, yo estoy listo para responder al sígueme del Señor. Lo que yo no estoy listo es para sentarme a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ay, hermano, amigo, parece que tú no has escuchado un sígueme del Señor. Porque el llamado del Señor no es un asunto independiente. El llamado del Señor es un asunto congregacional. El Señor está haciendo un pueblo. Él no tiene contigo un plan aparte. El Señor tiene un solo plan para nuestro tiempo. Ese plan se llama la iglesia del Señor, que es la cosa más relevante que está sucediendo en la tierra, en cualquier parte, en este momento. Se llama su iglesia, que Él la está componiendo y Él va añadiendo a su iglesia todos los días aquellos que han de ser salvos. Y tú no sabes todos los días lo que trae la guagua. Mano, año tras año van a llegar gente nueva a la iglesia local y uno no sabe lo que el Señor está trayendo. Me llama la atención que una de las metáforas que se utiliza en el evangelismo es la pesca con red. Tú lanzas la red al mar y cuando tú sales, cuando tú la levantas, tú no sabes lo que la red va a sacar. A veces trae peces, a veces trae caco de muñeca, a veces trae goma, hermano. Uno no sabe lo que la red saca. El evangelismo es un asunto complicado. Yo infiero que por eso a mucha gente no le gusta, porque uno no sabe lo que va a traer el barco. Yo he tenido la experiencia de personas que le conozco antes de venir a Cristo. A veces son relacionados, de hermanos de la iglesia, familiares. Yo vengo a entidad familiar y le conozco. Y cuando conozco a la persona antes de venir a Cristo, digo, bueno. Y después el Señor le trae a su pueblo. Y cuando le trae a su pueblo, me doy cuenta que es agradable. Hermano, nos damos cuenta que realmente somos del Señor porque llegamos a amar la iglesia del Señor, porque llegamos a amar a otros discípulos, no por afinidad, sino por la relación que todos tenemos con el mismo Padre. Hay algo que da testimonio, su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos suyos. Dígame usted, ¿qué tiene que ver Pedro con Mateo, por ejemplo? Yo me imagino que esos dos hermanos sacaban chispa. Pedro, un tipo mecha corta, impulsivo. Yo infiero que Mateo, calculador, reflexivo. Júntense. Pasen tiempo con el maestro. Señor, tú deberías hacer tanda. Yo quisiera estudiar de noche, Padre. Mira. ¿Sabes? Hay gente que quiere que la iglesia tenga tanda nocturna. Y decir, mira, vamos a hacer un grupito para que nosotros, que somos diferentes, ten cuidado, porque si tú eres diferente, probablemente tú no escuchaste la misma voz que yo escuché cuando me dijo, sígueme. Si hay alguien que exige tener una relación particular con el Señor, yo podría decir, pareciera que esa persona no escuchó el sígueme. Pareciera que todavía está en su viejo hombre viciado según sus paradigmas de antes. Leo el texto hasta el final. Y aconteció que estando él sentado en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, aquí hay una alerta para la iglesia local. Cada vez que el Señor viene y ala la red y trae 3 o 4, los primeros que tenemos que hacer la labor de defender a nuestros hermanos somos nosotros mismos. Y hay gente muy rara que el Señor trae a su iglesia. Y cuando Él lo traiga, por favor, dígale usted, el Señor le trajo a Él y así mismo era yo o peor cuando yo vine a Cristo. Y cada vez que el Señor traiga a alguien a la iglesia local, el público que está alrededor de la iglesia va a venir donde nosotros, va a decir ese no. Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
En la tarde estaremos aplicando algunas de estas cosas, pero quisiera orar ahora, sobre todo en el sentido de que el Señor nos permita a todos nosotros sentarnos a la misma mesa y con el mismo maestro. Que haya en nosotros un despertamiento acerca de la comunión de los santos, del amor a la iglesia local, de afirmar el hecho de que si tú lo escuchaste, yo también, ya tú no eres tuyo ni yo soy mío, sino que todos nosotros somos suyos. Oro por la iglesia para que el Señor permita que alguien que esté entre nosotros responda hoy a este llamado, pero sobre todo que permita que aquellos que ya lo recibimos tengamos una nueva valoración de lo que significa seguir a Cristo. Cierre sus ojos ahí un momento. Les pido que tiendan su mano así sobre alguna persona que tengan cerca. Y no estamos en una mesa, sino en un auditorio, pero afirmando que estamos juntos, hermano. Siente ahí a alguna persona que tú tengas cerca ahí. Eso fue lo que trajo el barco. Afirmemos esto, hermano, de que el Señor va llamando y cuando va llamando va trayendo. Wow, Padre, todavía no sobrecoge nuestro propio llamamiento. Padre, ¿qué pasó en nosotros? Que no tenemos capacidad para otra cosa, pero tuvimos la capacidad para decir que sí. Padre, nos sobrecoge el hecho de mirar hacia atrás y pensar que también nosotros, Padre, pudimos responder de manera tan natural, de manera tan fácil en lo aparente, pero al mismo tiempo tan impresionante esto en lo espiritual. Te pido por cada hermano que está aquí congregado, Señor, permite que pueda recordar aquel momento, aquella temporada de su vida, aquel mes, aquel año, donde el deseo, Señor, emergió en él, donde la capacidad en él se manifestó y donde tu voz claramente fue escuchada. Gracias, Padre, por ese milagro. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes.
huyen al mencionar el